Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Dependiendo del lugar, país o continente donde nos esté mirando. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. El sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, y el recuerdo Bueno, bienvenido Guillermo Vega, comienzan a llegar. de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habla el chino Enoch. Hoy tendremos una variedad de temas de interés para todos. Considero que desde el punto de vista de la organización política, la dictadura nos está ganando la partida por la complicidad de empresarios privados, por la complicidad de la iglesia institucional y por la complicidad de pseudo opositores que contribuyen a solidificar más la estructura represiva de la dictadura. Y vamos a hablar de esos temas durante el camino, durante el video, y aparte de eso vamos a tocar la desorganización de la oposición. Bienvenido Amira Navila Guerrero, bienvenido Guillermo Vega.
en el sentido de la estrategia de inteligencia y contrainteligencia de la escuela cubana, que desde mi primer video, que creo que fue el 16 de febrero, una semana después que llegamos a este país, y les expliqué y le he venido repitiendo, pero va a ser necesario repetírselo, y sobre todo por el excelente o la excelente comparecencia que tuvo el ingeniero Roberto Sancán en el programa La Mesa Redonda. Por cierto, pasado mañana tendremos como invitado y vamos a entrevistar nuevamente al director de La Mesa Redonda, don Sergio Marín Cornavaca, director de La Mesa Redonda. Va a estar con nosotros pasado mañana. Mañana nuevamente tendremos el tema de los trámites migratorios con doña Muriel Sainz, del organismo estadounidense registrado legalmente, una asociación estadounidense, nicaragüenses en el mundo. La vamos a tener mañana para seguir dándole respuesta a las inquietudes sobre los trámites migratorios. Pasado mañana pues tendremos a don Sergio Marín Cornavaca, que es el director de La Mesa Redonda desde Teletica, ¿verdad? No, se llama Ticavisión. Por cierto, ahí me he entrevistado como unas 6 veces en ese canal, pero sí, Ticavisión, aparte de la independencia que tiene con su programa La Mesa Redonda. Vamos a tener al director de La Mesa Redonda pasado mañana. Seguimos esperando la entrevista con Alex Hernández, la única persona que públicamente ha dicho que renunció a Monteverde. Excelente. Es un joven de 32, 33 años, muy maduro, y estamos esperando la entrevista con él. Pero de momento tenemos asegurada la entrevista de mañana con Muriel Sainz, de Nicaragüenses en el Mundo, y la de pasado mañana con don Sergio Marín Cornavaca, donde vamos a abordar con un poquito más de profundidad, después de la entrevista que le dio ayer el ingeniero Roberto Sancán, donde tocó temas, ¿verdad?, que son mi especialidad, que es la inteligencia y la contrainteligencia, muy acertado. Hay algunas pequeñas imprecisiones, pero bueno, el ingeniero Sancán era jefe de BLI, fue jefe de brigada en el terreno de combate, y no precisamente era esa su especialidad, pero creo que en un 98% estuvo acertada la locución a los trabajos de inteligencia y contrainteligencia que viene realizando la dictadura, que donde más se reflejan es en el exilio de Estados Unidos, Costa Rica y España. Bueno, yo desde el 16 de febrero he venido planteando cómo funciona este aparato del que vamos a hablar, creo, pasado mañana con don Sergio Marín Cornavaca, un poquito más al detalle. Nosotros veníamos tocando hace unos días el tema de el ministro consejero de la embajada de Nicaragua en Costa Rica, Valdrajensky, que precisamente, por lo menos públicamente, es el que dirige las acciones de inteligencia, y sobre todo a los sicarios, donde es rara la semana donde no asesinen a 2, 3 nicaragüenses, y los hacen aparecer como pleitos de pandilla, los hacen aparecer como pleitos de narcotráfico, pero son asesinatos selectivos y políticos, en el que públicamente está a la cabeza el ex canciller, hoy ministro consejero, en la embajada de Nicaragua en Costa Rica, Valdrajensky. Hemos venido planteando esta situación, y pues
Estuvo excelente el programa de la mesa redonda el día de ayer, donde se ahondó y se entró en algunos detalles. Es importante saber de que lo que era la Dirección General de Seguridad del Estado y lo que explicó el mayor Sancán o ingeniero Sancán, mayor en retiro, es una verdad. Eran 3 organismos, que la DGC, la Dirección Quinta, que la dirigía Renan Montero, que su nombre es otro, por cierto, ya murió. Es decir, que los aparatos de inteligencia estaban en manos de Cuba, porque la Dirección Quinta la dirigía un coronel del Ministerio del Interior cubano en Nicaragua, que era Renan Montero, una persona de íntima confianza de Fidel, que incluso estuvo con el Che Guevara en Bolivia. Y ya murió hace varios años. Precisamente yo estuve en un acto con Lenín Cerna donde se le dedicó esa reunión de octubre, no recuerdo el año, y creo que estuvimos en la, si no me equivoco, porque tuvimos varios encuentros, si no me equivoco fue en la UNI, en la Universidad de Ingeniería, en el recinto Simón Bolívar, que es el que queda frente donde fue la UCA. Y entonces hoy estamos para decirles algunos detalles y tocó temas interesantes, ¿verdad? Como el trabajo de la inteligencia, que son el trabajo secreto que se hace en el exterior, fuera de Nicaragua, y el de contrainteligencia, que lo hacía la DGC a lo interno de Nicaragua. Estuvo muy interesante. Yo les recomiendo que miren el video de ayer de la mesa redonda, pero no precisamente va a ser ese el tema. El día de pasado mañana que vamos a entrevistar al director de la mesa redonda, a don Sergio Marín Cornavaca. Pero sí, es bueno precisar algunas cosas, los asesinatos, el caso de Joao Maldonado, el atentado con su esposa, la Nadia Robleto, a los 2 fueron heridos, le metieron 7 balazos, ya en el 2021 le habían metido 5 balazos a Joao, no murió, ahora le metieron 7 y tampoco murió, gracias a Dios, que lo lograron trasladar del hospital donde se encontraba en Costa Rica y se encuentra ya a buen resguardo aquí en Estados Unidos. Y pretendían precisamente eliminar a Joao, porque Joao Maldonado, que en las redes aparecía como John LB, John ML creo que era, o John LB, no lo ubico bien, precisamente porque sabe mucho, ¿verdad? Y lo eliminaron, igual que tuvo una misteriosa muerte de su papá, el mayor en retiro, creo que era teniente coronel más bien, Tomás Maldonado, quien estuvo precisamente en el mismo lugar donde yo estuve preso, en el Infiernillo. Y de repente se murió supuestamente de COVID, ¿va? En estas cosas, en lo político no existen las casualidades, es muy complicado. Pero creo que una vez que esté de alta en el hospital, Joao Maldonado recibió 4 disparos en la cara, ahorita en enero. Y va a ser muy interesante oír su testimonio, ¿verdad? Una vez que esté apto para poder salir a luz pública. Entonces vamos a tener el día de pasado mañana pues a don Sergio Marín Cornavaca, director de la mesa redonda en este medio. Bienvenido Julio César Martínez, bienvenido JLMMI, a Oscar Vargas, un abrazo Oscar. Tenía ahí a no saber de vos. Daisy George Webb, bueno, Oscar, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Para mí, el mejor sociólogo de Nicaragua, tiene varios libros y creo que es el precursor, por decirlo así, del tema de la implosión dentro del danielismo en Nicaragua. Un abrazo a nuestro querido Oscar René Vargas, aquí presente como Oscar Vargas, ¿verdad? Es un honor tenerte dentro de mi audiencia el día de hoy. Vamos a ver qué día podemos platicar con
don Oscar René Vargas, uno de los sociólogos y bueno, y hasta economista, porque tiene un dominio de la política nacional increíble. Pero me gustaría, Oscar, que tocáramos, a ver cuándo se puede, el tema de la implosión, que es lo que en realidad me interesa. O nos interesa, creo que a todos los nicaragüenses, la descomposición orgánica de la estructura del Danielato, de la estructura del Chayato, ¿verdad? Que es lo que hemos venido haciendo desde hace buen rato, pues. Daisy George, bienvenida. Osvaldo Palacio, un abrazo, Osvaldo. Siempre mis agradecimientos por tu solidaridad en los momentos que más lo necesito. Félix Caballero, bienvenido. José Antonio Quiñones. Jorge Antonio es bueno, ya saben, ¿verdad? Que uno de los dos únicos nicaragüenses que hablan náhuatl. Tenemos una entrevista que se la vamos a presentar, yo creo que pronto. Tiene una gran biblioteca, Jorge Antonio Quiñones, pero además es increíble, ¿verdad? Es uno de las dos únicas personas de Nicaragua que hablan náhuatl. No confundamos náhuatl con náhuatl. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero él es una de las dos únicas personas de Nicaragua que hablan náhuatl. Tony Artur Ríos, bienvenido, hermano. Nahum, un abrazo, Nahum. Amira. Bueno, vamos a comenzar y entrar en materia. Y como comenzamos ya el programa en serio, ya hay suficiente gente, ¿verdad? Ya saben que el mínimo es 20 para comenzar ya. Y vamos a comenzar el programa como lo comenzamos todos los días, con el respeto que nuestra patria se merece. Y comenzamos con el himno nacional. Porque así comenzamos el programa y así es. Tenemos problemitas aquí, bueno, vamos. Buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo del lugar, país o continente que nos esté mirando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, le habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habla el Chino Enoc. Bienvenido a Joel Ipsan, uno de los administradores del grupo de los 222, que no puedo hablar mucho, ¿verdad?, de eso, porque es un grupo de WhatsApp. José Antonio Gómez, bienvenido, nos despido. Bueno, vamos a meterlo por lo gordo y por lo inflamado. No hay que confundir lo gordo con lo inflamado, ni atrás con la espalda. Pero uno de los temas, José Pérez, bienvenido, uno de los temas que yo traía precisamente era, y por eso comencé hablando sobre la mesa redonda y la excelente entrevista que tuvo el mayor ingeniero Roberto Sancán, en el programa de la mesa redonda del día de ayer, acerca del trabajo de inteligencia contra inteligencia y el desarrollo de cifrado y descifrado de los mensajes,
que lo de los chavos, le decían, en un tiempo lo dirigió Laura Tiguerino, en otro tiempo lo dirigió la Olga Vilés. Pero los chavos, que es la dirección octava, era encargado del cifrado y descifrado de los mensajes secretos, del trabajo de inteligencia. Pero la mayoría, así como lo explicaba el mayor o ex mayor o mayor en retiro, ingeniero Roberto Sancán, recaía en el trabajo de contrainteligencia e inteligencia. Cuando a Lenín Serna lo nombran viceministro, se hace cargo de toda esta estructura. Tanto la dirección quinta como la DGC. Entonces la DGC hoy se llama Dirección de Información para la Defensa. El otro día, y no voy a entrar en discusiones, un tontito de los mismos 222, la seguridad del Estado desapareció. Están locos. La seguridad del Estado nunca ha desaparecido. Simplemente hoy no se llama Dirección General de Seguridad del Estado. Hoy se llama Dirección de Información para la Defensa. Es más, esta estructura, que era la seguridad del Estado, hoy tiene concentrado lo que fue la inteligencia y la contrainteligencia, y oficialmente el jefe es Rigo Valladares. Alguien que fue hasta subteniente y no teniente y era un oficial de bajo rango dentro de las estructuras de seguridad cuando yo pertenecía a esas estructuras. Hoy es general de brigada y el jefe. Pero detrás hay un equipo que se llama el CIN. No la CIN, ¿verdad? Sino el Consejo de Inteligencia Nacional, que lo encabeza Lenín Serna. Ahí está Sukov, que es el jefe de la inteligencia policial, que actualmente repuso a Marenco, al comisionado general Marenco, Adolfo creo que se llamaba, que tengo entendido que este fue el que mandó a matar a Donato Agurcia. Un día vamos a hablar de ese caso, porque aparte de eso yo fui el que acusó a los policías que mataron a Donato, que llegó a ser segundo jefe de la columna Jorge Sinforoso Bravo Sáenz, que es su primo hermano, el ronco Jaime Agurcia, era el jefe. Entonces vamos a tocar un poco y vamos a entrar al tema. Adrián Oliva, bienvenido Julio Uriarte, bienvenido José Pérez, No Espino. Bueno, y ya que Noé tocó el tema, pues vamos a comenzar por ahí, sin confundir lo gordo con lo inflamado, sin confundir atrás con la espalda. Y creo que va a ser interesante la entrevista de pasado mañana, porque creo que vamos a abordar ese tema del trabajo del sicariato y los asesinatos que está haciendo la dictadura en el exterior a través de lo que fue la dirección quinta y los topos que quedaron sembrados. Hay algunos que descaradamente pues se queman y hacen el trabajo de disgregación de grupo. Creo que lo fundamental para la dictadura ha sido el trabajo que es escuela de la contrainteligencia cubana de disgregación de grupo. Es una técnica que se trata de dividir, y una organización sólida la dividís en 10 grupos que nunca se ponen de acuerdo. Entonces, esa técnica de contrainteligencia se llama disgregación de grupos y es la que más han estado aplicando desde que venimos los 222. Yo creo que es bueno decir que un papel fundamental en este trabajo lo hace el agente de la dictadura Santiago Aburto, que se hace pasar como que fuese opositor, pero que tiene muchos años de ser agente de los organismos de la seguridad del Estado del Daniel Alto. Igual que el que se llama jefe del tranque de Miami, que es Milton Rodrigo González, que es un agente también de la seguridad del Estado danielista desde hace muchos años, al punto que cuando fue acusado por actividades relacionadas a tráfico ilegal de vehículos en la Florida, el que estuvo detrás en su defensa y en el financiamiento para sacarlo del clavo que tenía en la Corte de la Florida fue el actual cónsul de Nicaragua en Miami, Luis Martínez. Entonces, estos sujetos se hacen pasar como que si fuesen opositores, pero lo que andan creando es división y son parte de todo ese paquete que
tengo la impresión que la dictadura está ganando la batalla fundamentalmente en lo que es la disgregación de grupos. Y me parece que un poquito fuera de onda eso que decís, Mejía, ¿verdad? Porque la implosión es una cosa y el proceso que se pueda llegar, la implosión es precisamente el trabajo que realiza el chino, el trabajo que realiza Oscar René Vargas, que es el teórico fundamental de la implosión. Entonces, la implosión dentro de la oposición la hace Santiago Aburto, creando división, disgregación de grupos y entrando a la gente a engancharla de que, bueno, por decir, Monteverde, ahí está en Monteverde el MRS, ahí está UNAMOS, y entonces convierten el trabajo de la oposición en un enfrentamiento ideológico de sandinistas de los 80 que son lo mismo, y ese es el cuento que maneja. Entonces, todo el tiempo te dice Monteverde, los renovadores, MRS anaranjados, y la verdad que hasta la bandera la cambiaron, y el MRS se llama UNAMOS. Pero, de manera muy inteligente, la verdad que se ha quedado como que si fuese la única organización de opositores Monteverde, que yo, o para mi gusto, negra. No puede ser, pues. Por muchas razones, y no porque haya sandinistas, pero yo estoy seguro que casi el 70% de que hay ahí son liberales, otros viejos agentes de la dictadura, políticos, diputados, exdiputados, exministros, exviceministros, de todo hay ahí, pero la mayoría no vienen del MRS. Pero, como el trabajo se trata en la contrainteligencia de hacer la disgregación de grupos, entonces le meten a la gente. Esos son los sandinistas de los 80, esos son los sandinistas de los 80. ¿Me entienden? Entonces, para mantenernos divididos. Y ese es el trabajo precisamente no de Espino que se encarga de hacer el señor Santiago Aburto de BTN Noticias. Yo le pongo bateando a toda Nicaragua, porque BTN, Buenas tardes Nicaragua, quiere decir ese programa, BTN. Pero yo le digo bateando a toda Nicaragua porque es un sinvergüenza, ¿no? Vania María, ¿qué tal, sobrina? ¿Cómo le va? Bienvenido a Rosalía. Saludes a tu hermano Rosalía. Solo los dos sabemos, ¿verdad? Luis Roberto, bienvenido. Bueno, ya es bastante. Y precisamente quería hablar de esto porque creo que es necesario. Yo hablé muchas veces, pero era solo. Ahora que me entrevista Univisión, que me entrevista, bueno, la cadena española, me entrevista Ticavisión, Ticavisión, La Mesa Redonda y todos los que me entrevistan de manera constante, el mismo artículo 66, Nicaragua Investiga, que constantemente me mandan a solicitar, a veces no solo entrevistas, sino que opiniones. Entonces, creo que es necesario que como movimiento político de la oposición comencemos ya a ver con seriedad la actitud de este señor Aburto, la actitud de ese señor González y un grupito ahí que vive llamando a la guerra, pero que tiene 5 años de estar llamando a la guerra, pero que no salen de los Everglades, de Miami o de Houston, donde vive el otro, pura tapa, pues. Llaman a la guerra, son guerrilleros de los Everglades. Ahí es donde se entrenan, ¿verdad? Andan combatiendo ahí en los pantanos de Miami. Entonces, esta gente, por un lado, le hace el volado a la dictadura de estar diciendo que tiene grupos armados en Nicaragua, lo cual es una mentira, y justifica de esa manera, legitima la represión de la dictadura en el campo, la militarización del campo. A estas alturas, las tropas policiales y del ejército están sobreabundantemente en el campo con el objetivo precisamente de prevenir cualquier organización armada. Pero si no lo hay, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque estos idiotas enganchan a la gente que tienen grupos armados dentro de Nicaragua y aquellos dicen, sí,
y militarizan el campo y aumenta la represión en el campo y de esa manera aumenta el terrorismo de Estado. Y es mentira, pues no tienen esos grupos armados, es falso. Ahí hay tu piche que sospecho que entregó al comandante invisible, que es el último grupo que se había hecho de manera armada, que lo quebraron allá a 12 kilómetros de San Ramón Matagalpa. A todos los capturaron. O sea, era un piche los entregó, pues, así en la concreta. Y están con ese cuento de los hombres armados, lo cual es una falacia, ¿verdad? No hay ninguna oportunidad en estos momentos. Por un lado, porque la mayoría no queremos la guerra. Y por otro lado, porque la Carta Democrática Interamericana, que fue promovida en Nicaragua, se adscribió en el 2001, estando Enrique Bolaños de presidente, y suscribió y se allanó a la Carta Democrática Interamericana, lo cual no ha renunciado Nicaragua porque está suscrito a la Carta Democrática. A ver, son instrumentos, renunciaron de la OEA, pero no han renunciado a la Carta Democrática Interamericana. Tampoco han renunciado a la suscripción del Pacto de San José, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Todo eso tienen que hacerle, pero además de eso, no han reformado la Constitución, que en el artículo 40 y pico, no lo preciso ahorita, reconoce como instrumentos constitucionales los pactos internacionales, ya sea el Pacto de San José, que es la Carta Interamericana de Derechos Humanos, o la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Convención Universal de Derechos Humanos. Y toco este tema porque es importante también. Bienvenida Lisette González. Pérez Randall, bienvenido. Mauricio Pacheco, óyele, ¿qué pasó? Es importante tocar estos temas porque a veces dice, ya se fueron de la OEA, pero son suscriptores de estos tratados internacionales y tendrían que reformar la Constitución, donde en el 40 y pico reconoce como constitucionales estos tratados internacionales dentro de la Constitución nicaragüense. Por lo tanto, es un hecho constitucional, no pueden venir a negarse a cumplir con los preceptos de jurisprudencia internacional o los preceptos jurídicos internacionales que se establecen en esos instrumentos. ¿Por qué? Porque están reconocidos. Vayan, búsquenlo, váyanse del artículo 40 en adelante de la Constitución, ahí van a encontrar que Nicaragua reconoce como norma constitucional los tratados de derechos humanos. Y creo que es importante tocar el temita. Más adelante vamos a hablar de lo que de la contrainteligencia que se hace en la DGES y lo que fue la Dirección Quinta, pero es importante que nosotros dominemos eso, porque para que la Carta Interamericana de Derechos Humanos, a través de la CIDH, o para que la Convención Universal de Derechos Humanos, deberían de renunciar a ella, pero aparte de eso, mientras no se reforme la Constitución, van a ser normas constitucionales dentro de Nicaragua. Y estas cosas son reconocidas constitucionalmente desde hace per se, pues. ¿Ya se acuerdan ese término? Per secula seculorum. Entonces, por siempre. Entonces, tendrían que reformar la Constitución y, por lo tanto, esas normas prevalecen en Nicaragua como constitucionales porque están reconocidas por la Constitución nicaragüense. Importante también es que en esta Carta Universal, la Convención Universal de los Derechos Humanos, habla que una de las normas esenciales es la búsqueda de la felicidad. Entonces, con este cuento del gobierno de los pobres, lo que te hacen es convencerte de que seas orgulloso de ser pobre. O sea, una soberana estupidez. O sea, ¿por qué va a estar orgulloso de vivir en la miseria? Porque un gobierno cabrón se dice ser el gobierno de los pobres, el líder de los pobres, Daniel Ortega, que vive como multimillonario, que es multimillonario, que trabaja con el narcotráfico, que trabaja con el crimen organizado, y vive como magnate, y a vos quiere que te sientas orgulloso de ser pobre. Y la búsqueda de la felicidad
yo pienso que nadie puede buscar la felicidad como un derecho humano que aparece en la Convención Universal, convirtiéndote en miserable. Entonces son cosas que en realidad debemos de ir estudiando. La búsqueda de la felicidad es un derecho humano, está en la Convención Universal de Derechos Humanos. Entonces, y te quieren enganchar que te sientas orgulloso de ser pobre. O sea, es una estupidez. ¿Ves? Entonces, ese cuento, ¿verdad? El orgullo proletario, el orgullo del obrero, el orgullo campesino, o sea, que estés orgulloso de estar comiendo mierda. Y ellos viviendo como multimillonarios. O sea, son cosas que este sandinismo, mal llamado, que es el Danielato, también deben de darse cuenta cómo los manipulan. Ni siquiera les dan trabajo, porque solo hay 170,000 puestos de trabajo en el Estado. Entonces estás hablando que son como 4 millones de personas económicamente activas, es decir, aptos para trabajar, donde el Estado solo garantiza 170 puestos de trabajo que ya están ocupados. Entonces la búsqueda de la felicidad no puede ser empobreciéndote y haciéndote sentir orgulloso de que seas pobre. Y ese cuento yo me lo creí décadas, no un día, décadas. O sea, que todos, proletarios del mundo unidos, o sea, comiendo mierda, pero unidos y orgullosos de ser pobres. Esa es una estupidez. Esa es una estupidez. La búsqueda de la felicidad como un derecho humano no puede darse convirtiéndote en miserable. Yo quería tocar ese tema porque ese es el cuento que le meten el gobierno de los pobres, mientras que los Ortega Murillo viven como magnates y su camarilla, el Lenín Serna y su pelota, el Juan Soeu y su pelota, y todos esos delincuentes que ahora manejan varios miles. Solo de la ayuda venezolana son casi 6,000 millones. Pero solo de la deuda interna vamos a pagar casi 13 años. Más vamos a seguir pagando la deuda interna de la piñata. Y todo eso, ¿quién lo usufructúa? El Danielato, los piñateros. Importante que en este proceso de causar la implosión dentro de la estructura del danielismo, lo entiendan. A ustedes los convierten en miserables mientras ellos son cada día más multimillonarios. Vamos a escuchar a Juan Medici y oigan, es interesante escuchar a este joven. Dame un toque.
su ambición es más fuerte que su amor por esta tierra. Viven hablando de guerras, de atentados, de invasiones, pero van de vacaciones al país que tanto odian y se gastan sus millones sin pensar en tu miseria. Andan en carros blindados que protegen su riqueza, no les importa tu hambre porque hay comida en sus mesas. Gritan muerte al imperio, pero son imperialistas y tú eres un vende patria. Si apareces en la lista, es la nueva democracia de mi patria linda y bella, donde no importa la gente, solo importan 8 estrellas. Así es que se gobierna. Bueno, estábamos escuchando ahí a Juan Medici. Excelente, ¿verdad? La canción. Pero vamos a seguir hablando de este tema, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde el trabajo que me venía diciendo este muchacho, Noé Espino, de mantenernos divididos. Y esa técnica se llama disgregación de grupo. Y de esa manera nos echan a pelear entre nosotros mismos. Ah, no, que vos eras sandinista en los 80. Pues puta, hace 33, 34 años, el 10 de enero, o sea, en febrero fue, ¿verdad?, que doña Violeta derrotó a Daniel en las elecciones hace 34 años. Y esta gente que han sido aliados del danielismo, ahora vienen a dárselas de los puros para mantenernos divididos. No, ese era sandinista en los 80, sí, pero vos eras infiltrado, Santiago Aburto, vos eras infiltrado. Don Ari Hassan, vos sos infiltrado desde hace décadas. Rodrigo González, y tratan de crear la división y la desconfianza. Ah, no, es que era sandinista. Precisamente, yo no sé si ustedes han notado que los que alguna vez militamos dentro del Frente Sandinista somos los que actuamos con más convicción, no nos rajamos. Precisamente porque tuvimos una formación antidictadura, fuimos traicionados por el danielismo y estamos contra esta dictadura nuevamente, y así viejos, ya en la tercera edad, seguimos dando la batalla. Pero ¿qué es lo que hacen? Crear desconfianza. Crear desconfianza. A mí me da risa cuando a mí me dice un abrazo de Edwin Rodríguez. Bienvenido, Marvin Antonio Díaz, Mauricio Pacheco, bienvenido. Entonces, con ese cuento, se han comido a todo el mundo. Son los mismos de los 80. No jodan. Y yo no es que le esté echando flores a Monteverde, porque tengo muchas cosas que decirle a Monteverde. Para mí Monteverde es oportunista. Es oportunista, ¿por qué? Porque no dieron la cara del 2021 hasta el 9 de febrero del año pasado, cuando fuimos liberados los 222, no dieron la cara. Solo se dedicaron libertad para los reos políticos, pero nunca Monteverde hizo una propuesta alternativa a la dictadura. Ni la hace todavía. Sigue, después de que vamos a cumplir un año, en reunionista, y se reúne uno una vez cada 2 meses y se encarga Santiago Aburto a volarles penca, supuestamente, pero lo que hace es mantenerte en la mente de que ahí está Monteverde, de que ahí están los sandinistas de los 80, y mantenerlos divididos. Y ellos dicen, nosotros somos derecha pura. Los piricuacos, un lenguaje que ya nadie utiliza, que dejaron de utilizarse en 1990, que era la manera en que le llamaban a los militares sandinistas los contras. Y somos contras y esto y lo otro. Entonces, ese es el cuento para mantener en 2 sectores a la oposición. Una, los supuestos contras, derecha somocistas. Otro, los renovadores que están supuestamente en Monteverde, donde no son ni el 25%. Y con ese gancho nos mantienen divididos y nos mantienen a un poco de tontos, incluyendo de los 222. No, es que ahí están esos. Yo voy a felicitar a Alex Hernández.
que habló claro y se retiró de Monteverde. Aunque oficialmente nunca lo ha dicho, hace meses que Félix Maradiaga no está en Monteverde. Él, al mismo tiempo, tampoco Medardo está en Monteverde. De los 3 líderes más conocidos que venían dentro de los 222, el único que ha quedado en Monteverde es Juan Sebastián. Y que conste, quiero mucho a Juan Sebastián y no voy a desconfiar de él, pero considero que lo están utilizando. ¿Por qué? Porque los que tienen dividendos políticos están detrás de ellos en Monteverde y no dan la cara. Andan en un proceso de clandestinaje pendejo y no tienen ninguna estructura dentro del país, como un mentiroso que anda diciendo, yo en movimiento tengo una estructura dentro de Nicaragua. Mentiras. Mentiras. Puro gancho. Entonces hay que ponerle mente. Me imagino, Mauricio Pacheco, que estás hablando del tranque de Miami, ¿verdad? Que toda su familia tiene... Sí, yo creo que son como 14 o 15 organizaciones que tienen y chupan. Me imagino que a eso te referís, ¿verdad, Mauricio Pacheco? Toda su familia son los dirigentes. Allá anda en una campaña, tiene casi un año desde que vine. No he podido recoger 500 firmas contra mí. Para que me expulsen, para que me deporten. ¿Dónde me van a deportar, pendejos? Si yo no tengo una nacionalidad, por lo menos oficialmente. Los 222 nos quitaron la nacionalidad el mismo día que venimos. Estos son idiotas. Pero bueno, yo no voy a entrar a ese pleito porque no voy a engrandecerlos, pues. Más bien, trato de explicar qué es lo que hay detrás. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Es todo un proceso. Lo que el chino trata de hacer en Nicaragua, lo que Oscar René Vargas trata de hacer en Nicaragua dentro de la estructura del Danielato, que es causar la implosión, que es disgregarlos, que es debilitarlos, es precisamente el trabajo que hace Santiago Aburto, que hace ese muchacho gordito que se llama Milton del tranque de Miami, y le venden a la gente. Pero ¿a quién engañan ellos? A los que tienen 30, 40 años de estar aquí, que no se meten en nada, que no van a Nicaragua ni van a regresar a Nicaragua y viven de ellos. Porque viven de ellos. Ellos son los que tienen empresas aquí y le dan los anuncios al programa de BTN, al programa de Santiago, y a esos es que engañan, pero nunca llegan 10 personas todos los viernes que van a hacer una babosada ahí en la noche y de noche al consulado de Nicaragua en Miami. Pero el objetivo es de que los 222, que fueron los que reavivaron la lucha, porque dejémonos de babosada, antes del 9 de febrero del año pasado, aquí no se hablaba de una alternativa de lucha contra la dictadura. Aquí solo sabían decir libertad para los reos políticos, pero nunca hicieron una propuesta alternativa para sacar a Daniel del poder, para sacar al Chayato del poder. Nunca. Y aquí se comenzó a hablar de derrocar a la dictadura nuevamente hasta que los 222 venimos. Díganme que es mentira. Todo decía libertad para los reos políticos, pero a ver... Y que me lo demuestre Santiago Aburto, que tiene más de 5 años ya de estar aquí. ¿Cuál es su programa de gobierno? ¿Cuál es la propuesta que tiene para Nicaragua alternativa a la dictadura? Aquí nosotros hemos hecho varios planteamientos. Varios planteamientos. Inclusive, lo que en Nicaragua... engaña a Daniel Ortega a la gente diciendo que eso es ser vendepatria. Pedir que la comunidad internacional tenga intervención a través de un proceso de una junta de gobierno provisional y que esta junta de gobierno pida los cascos azules, son 120,000. Y hay entre 12 y 14,000 policías militares internacionales de la ONU. Y ambos organismos tienen dentro de sus funciones crear una nueva policía capacitada en derechos humanos, ayudar a crear un ejército en función de Nicaragua, que para mí debería desaparecer el ejército. O sea, tenemos un porcentaje grandísimo del presupuesto nacional
para mantener unas como 15.000 hijueputas que nada más hacen es enriquecer un grupito de 21 generales con grandes comercios, con grandes feteza, yo creo que Cerveza, el PAME, el Hospital Militar, el IPCM, que es el que mantiene todo el negocio de los militares, que es el Instituto de Prevención Social Militar. Entonces, ese ejército, ¿para qué nos sirve? No tenemos guerra en Nicaragua. Imagínense, donde un pueblo que mayoritariamente rechaza al danielismo, al chayato, y no hay ninguna lucha armada, ¿para qué queremos ese ejército? Un ejército que lo que hace es únicamente sustentar el poder de Daniel Ortega y su pandilla, igual que los 15.000 policías. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Bueno, dejemos, Mauricio, que opinen los otros. De eso se trata. Y este trabajo que se viene haciendo desde hace años de la inteligencia y la contrainteligencia, a través de la DID, de la Dirección de Información por la Defensa, pues la que ha llevado a cabo todo este tiempo ese mecanismo de la inteligencia y contrainteligencia cubana, el G2 cubano, que se llama disgregación de grupos, mantenernos divididos y en un pleito. Ese era sandinista. Démonos de verdad. Aquí, lo que podemos aportar más por nuestra experiencia somos los que estuvimos en la guerra, tanto contras como sandinistas o ex sandinistas, y porque tenemos la experiencia conspirativa, luchamos contra Somoza, después nos enfrentamos entre nosotros mismos, somos nosotros. Pero tratan de echarnos a pelear entre nosotros, y ese es el trabajo de la contrainteligencia y de la inteligencia, que se llama disgregación de grupos, que es una metodología del G2 cubano, que es quien está mandando en realidad en Nicaragua. O sea, ya nuevamente están todos los asesores cubanos. Julio Avilés tiene un asesor cubano que lo manda él, que lo controla, que lo mira si llegó tarde y lo putea, un cubano. Así somos y así estamos. Entonces, ¿quiénes somos los que pueden aportar? Los que estuvimos ahí adentro, que los conocemos bien y que está probado y comprobado de que estamos en la lucha por la democratización de Nicaragua. El otro problema de este enfrentamiento de izquierda y derecha es una soberana paja. La democracia no descansa en quién es de izquierda o es de derecha. La democracia descansa en la férrea institucionalidad. ¿Dónde está la fuerza de Estados Unidos? En que nadie está sobre la ley. Tienen al expresidente Trump, tiene varios juicios abiertos, y era presidente, y es de los más millonarios del mundo, porque en Estados Unidos nadie está sobre la ley, y ahí es donde radica la fuerza de la democracia, en tener instituciones férreas, en tener instituciones fuertes, y no que constantemente viven haciendo reformas constitucionales, reformas legales para inventar leyes que favorezcan al que esté en el poder. De eso no se trata. La democracia descansa en la férrea institucionalidad. Mientras nosotros no creemos o no creamos o no lleguemos a crear instituciones democráticas férreas donde nadie esté sobre la ley, vamos a tener este problema. Y para que nadie esté sobre la ley, necesitamos salir de una policía corrupta aliada al narcotráfico, necesitamos salir de un ejército corrupto empresario que tiene el IPCM, que tiene las mayores empresas de Nicaragua. Mientras los militares sean empresarios, como lo tienen en el IPCM, el Instituto de Prevención Social Militar, y mientras el otro negocio lo maneja la policía con el ISDU le compra casas, cantidad de casas, al proyecto de casas para el pueblo que hace la alcaldía de Managua, que maneja Fidel Moreno. Entre ellos hacen el business
y se los venden a 20 años a los oficiales de policía, a los familiares de policía, a los amigos de policía. Ese business lo vienen haciendo desde hace tiempo. Entonces, mientras no salgamos de esa claque de delincuentes, mientras no hayan instituciones fuertes, aquí el ejército no está sobre nadie en Estados Unidos. Aquí la policía no está sobre nadie. Al contrario, la policía a veces hasta se ve obligada a hacer cosas porque la ley se los exige. Entonces, mientras no haya alguien que esté sobre la ley, vamos a tener una institucionalidad democrática fuerte. Entonces, la democracia no es porque es de izquierda o es de derecha. Porque aquí a los demócratas les dicen liberales, les dicen que son de izquierda. No, son de derecha, igual que los republicanos. Pero existe una institucionalidad férrea, y ahí es donde tenemos el problema en Nicaragua. No hay una institucionalidad que esté sobre los militares, que esté sobre los policías, mucho menos sobre los políticos, empresarios como los de la mafia, de Daniel Ortega. Entonces, la institucionalidad es la que garantiza la democracia. No garantiza la democracia si sos izquierda o derecha. No, es la institucionalidad. Para eso requerimos o necesitamos tener una educación en democracia o una educación de democracia. Que nos eduquemos a entender que todo mundo tiene los mismos derechos, sea izquierda, derecha, sean zurdos, sean derechos. De eso se trata la democracia. Mientras no logremos entender que el que piensa diferente a mí tiene los mismos derechos que yo tengo, vamos a vivir en ese pleito. Entonces necesitamos una educación en democracia. Y eso se comienza desde el kindergarten, como decíamos antes. O sea, desde el preescolar, pues. ¿Ya? Mientras estemos queriendo que cambie el gobierno para vengarnos del otro, estamos comiendo mierda. ¿Por qué? Porque vamos a llevar otro dictador o otra dictadora. ¿Entienden? De eso se trata. Imagínense que nosotros tenemos una tercera parte de la población que es sandinista. No estamos hablando de danielistas, que no son ni el 10%. Estamos hablando de sandinistas. Más o menos creo que es el 38%. De ese, un 8%, de ese 38% más o menos apoya a Daniel. El otro 30% no lo apoya. Entonces, vos vas a ir a asesinar al 38% de nicaragüenses porque no piensan igual que yo. Ah, bueno, pero yo me pregunto, ¿cuáles son los liberales que hay en Nicaragua? ¿Cuál es la derecha de Nicaragua? No hay. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que nos necesitamos todos para poder vivir en democracia. La democracia radica en aceptarlos a todos, aceptarnos a nosotros mismos con los derechos de cada quien, porque mi derecho termina donde comienzan los derechos del otro. Mientras no entendamos eso, mientras no seamos capaces de entender eso, vamos a estar comiendo mierda y en este pleito de perros que hay. Ah, no, es que será sandinista. Ah, no, es que sea liberal arnoldista. A ver, ¿qué le tiene que criticar un liberal arnoldista, a un liberal somocista, a un sandinista danielista? Ni mierda. Son iguales. Entonces necesitamos convivir todos. Pero en el entendido de que nadie puede estar sobre la ley. Ese es el problema más serio que nosotros tenemos. Que no entendemos que nadie puede estar sobre la ley. Llámese liberal, somocista, sandinista. No, nadie puede estar sobre la ley. Y ahí es donde tenemos el pegón. El día de mañana ya sabemos, ¿verdad? Vamos a tener... Ah, bueno, entonces, para mí... voy a hacerle un llamado a Félix Maradiaga, a Medardo. Medardo es el único que en realidad ha hecho un trabajo de organizar a los campesinos en casi todos los estados de Estados Unidos. Han dado estados organizando directivas y esto. El resto se ha dedicado al chagüite. Para nadie
es ajeno, o para nadie es desconocido, que el liderazgo más aceptado que hay en la comunidad internacional es el de Félix Maradiaga. Bueno, que si Félix y yo tenemos compatibilidad, no la tenemos. ¿Por qué? Porque yo no soy liberal. Yo no soy de derecha, pero también he renunciado a la izquierda. Y él sí tiene una posición. Pero ¿por qué creen ustedes de que muchos líderes se han ido contra Maradiaga? ¿Por qué? Porque él los rebasa. Dejó de estar en Monteverde y con ese grupito y Maradiaga sigue siendo el más invitado por la comunidad internacional a cualquier evento sobre democracia, sobre derechos humanos, sobre persecución religiosa. Él es. Entonces creo que me decía Maradiaga hoy, estuve platicando con él, que él ha tratado de ser prudente. Ya dejemos la prudencia, porque entonces podemos caer en cobardía. Hagamos un nuevo liderazgo. Maradiaga, Medardo, hay sandinistas que renunciaron al danielismo que los pueden apoyar. Entonces, como nicaragüenses todos, es la única manera de salir del danielato. Entonces, es tiempo, Maradiaga, que ya dejes de ser prudente, porque de repente van a decir que vas a caer en la cochonada y la cobardía de la responsabilidad que te ha dado Nicaragua. ¿Por qué? Porque Monteverde se acaba de constituir y ya no se llama Monteverde, pero si todo el mundo le sigue diciendo Monteverde, ahora se llaman Concertación Democrática Nicaragüense. Solo cambiaron de nombre, son los mismos pendejos. Son los mismos. Los mismos. ¿Y quiénes son? Los que salieron huyendo y que extrañamente la dictadura no echó preso en el 2021. Solo los líderes verdaderos de la oposición verdadera los que cayeron presos. Los Monteverdes salieron huyendo todos. No permitieron que el PLI o se por él, el otro Saturnino Cerrato le prestara el PRD a los candidatos. Inclusive hubieron dos que no aceptaron lo que la mayoría quería de los 7 candidatos. Entonces creemos y debemos crear un liderazgo verdadero donde nos permita la participación igualitaria y la justicia. Aquí no se puede olvidar la justicia. El que tiene las manos manchadas de sangre tiene que responder ante la justicia. El problema es de que mientras no tengamos una vocación democrática, no vamos a querer justicia, vamos a querer venganza. Y lo peor, que los que más promueven esa mierda nunca han sido afectados. ¿Es verdad? Entonces, justicia y venganza son cosas muy diferentes. Vamos a escuchar un rato Quiero la paz. Pregunta. Algunos me van a decir, no, Chino, pero vos buscas la unidad, pero estás provocando división. No. El problema es que nos han dejado en la sin remedio y queremos que todos cojan para Monteverde. A ver, ¿a quién representa? ¿A quién representa Monteverde? ¿A quién representa? Ah, que yo era la coalición. A ver, ¿dónde están tus militantes o tus militontos? A ver, ¿dónde está tu fuerza? Que yo soy de la organización tal, solo él, Entonces, hay 7 organizaciones en Monteverde. Hoy, Concertación Democrática Nicaragüense, y te dan, y lo mencionan tanto, ahí están los sandinistas de los 80, y entonces, ya solo ha quedado Monteverde.
¿Y dónde está la gente? ¿Cuál es la organización que tiene Monteverde? Nadie. Entonces, un llamado a Maradiaga, un llamado a Alex Hernández, un llamado a Medardo. Organicémonos. Y todos los que una vez fuimos guerrilleros, militamos en el frente y hoy estamos contra esta dictadura, aportemos, organicémonos y aportemos y ayudemos a la democratización de Nicaragua. Aquel que no tiene espacio es el que tiene las manos manchadas de sangre. Entonces, esto es importante. Mientras no logremos comprender que mi derecho termina donde comienza tu derecho y que vos tenés derecho, no vamos a darle una respuesta. Queremos a huevo lo que yo quiero, lo que yo pienso. Eso no es así. Entonces no tenemos una vocación democrática. Nicaragua nunca ha sido república. Nunca. Por eso yo estoy en contra de ese pensamiento o de esa frase de Pedro Joaquín Chamorro: Nicaragua va a volver a ser república. No, Nicaragua algún día será república porque nunca lo ha hecho. El problema es que Pedro Joaquín era conservador y cree que los 30 años de los conservadores es la única república que existió, cuando también era una mentira. Cuando la iglesia era la dueña de la tierra, y hasta que llega Zelaya en el 92 que le quitan ese poder a la iglesia y le quitan de que sea propietaria de la tierra a la iglesia, porque esa es la herencia española. Así es que es pura pendejera decir Nicaragua volverá a ser república. Es que nunca ha sido república. Siempre los poderes del Estado han estado concentrados en el que ejerce el poder, en el grupo que está en el poder. Y ahí es donde tenemos que entender que la democracia descansa en una férrea institucionalidad donde nadie esté sobre la ley. Ay, Chino, pero vos en los 80 eras joven, cabrón. Yo era subdirector de una academia de seguridad personal antes de cumplir los 19 años. Y me adoctrinaban. Con el tiempo alguien dijo, todo el mundo es revolucionario hasta los 40 años. Después de los 40 comienzan a hacerse conservadores, conservando ideas, hijo de putas, de 40 años atrás. Era mantener una mentalidad abierta al desarrollo, al progreso, a la evolución, a la modernidad. Antes no teníamos computadoras ni celulares, ahora nos vigila cualquier satélite. Entonces tenemos que ir modernizando nuestro cerebro y no quedarte vende patria, gente de la CIA. El mismo cuento que tiene 40 años de decirle a Daniel Ortega, ustedes se lo creen. No agarren vara. Dale, suyo. El problema que tenemos es esa, pues no tenemos una educación democrática. Entonces necesitamos cambiar las estructuras educativas y que nos eduquemos en democracia. Satirista no está sobre la ley, liberal no está sobre la ley, conservador, social cristiano no está sobre la ley. Eso es lo importante, que logremos entender eso. Ah, Chino, pero vos antes, cabrones. Yo ya superé todo eso. Y por querer evolucionar a un estado diferente de ideas, me mandaron a prisión. Así es, Jorge Menocal. Este es un estado policial el que tenemos en Nicaragua.
nosotros le decíamos, bueno, yo estudié en la Alemania socialista, tuve la oportunidad de tirarme la caída del muro y tuve casi un año todavía, ya con la Alemania, donde ganó un social cristiano, creo que era Lothar de Maizière, porque el que fue candidato se llamaba Gregor Gysi, candidato por el PSUV, por el Socialista Obrero Unificado Alemán. Y fue después de la caída del muro, me tiré casi un año después en Alemania en la caída del muro, y tuve la experiencia de poder ver cómo los jóvenes querían romper con ese sistema betarro, totalmente betarro, con una mentalidad vieja y que no se abría a la democracia. Ahí tenemos a Alemania unida, es un poder en Europa. Y nadie, creo que el mejor ejemplo de unidad como nación es el ejemplo alemán. Y tuve la oportunidad de estar con ellos cuando se cayó el muro, estaba allá. Y les digo, el jefe de la KGB en Alemania era Putin, él era el que estaba allá. Él fue el que recuperó los archivos para la KGB. Y bueno, y Putin copió varias cosas, pero con la gran bandidencia que tiene Daniel Ortega. Creó partidos a su imagen y semejanza, creó partidos a favor de él. Son partidos supuestamente contrarios, pero que son sus aliados. Y así hace las elecciones Putin. Por eso mandó a matar a aquel candidato, ¿se acuerdan? Que le puso Polonio 14. ¿Se acuerdan? Por eso mandó a envenenar al nacionalista. Entonces, Daniel Ortega es una copia al carbón de Putin. Ahora en la guerra de Ucrania un país chiquito lo tiene empantanado y no ha podido vencer a un país chiquito, y con eso nos demostró que Rusia es una gran mentira. Es una gran mentira. Y vivimos enganchados con ese. Hasta Daniel Ortega pidiendo que sea coadyuvante en la acusación de genocidio contra Israel, cuando el hijo de puta cometió genocidio contra más de 350 personas en Nicaragua y que mandó a matar a su propia gente para crear sus muertos y sus héroes y sus mártires. O sea, un hijo de puta. Esa novela de George Menocal se llama Rebelión en la Granja. La de George Orwell, así se llama, ¿viste? Rebelión en la Granja. Entonces, mientras no entendamos que democratizar Nicaragua no es buscar un sistema donde te vas a ir a vengar de los otros, donde vas a ir a reprimir a los otros porque piensan diferente que vos, jamás vamos a tener una Nicaragua democrática. Nosotros vamos a tener una Nicaragua democrática cuando entendamos que todo mundo tiene derecho a pensar a como le ronque. Esa es la verdad. Y si vamos a hacer elecciones, ganen sandinistas, liberales, cuando se respeten en realidad los resultados, todo el mundo va a estar conforme, nadie se va a estar matando. Pero si queremos ganar a huevo, la cagamos también. Ahí me disculpan. Entonces, la educación en democracia nos hace falta a todos los nicaragüenses. Todo el mundo quiere vengarse del otro. Yo perdí casi todos mis amigos. Mi último amigo murió de una muerte natural, porque era Bayardo Hernández. Yo no tengo ni un solo amigo vivo. Ni un solo. Y vieran lo difícil que es estar en esta lucha cuando tus hijos te reclaman. Papá, primero es la familia. Y nos has olvidado. Mis hijos me reclaman. Porque me lo reclaman. Pero tenés un compromiso histórico. ¿Por qué? Porque contribuiste, querramos o no, la gran mayoría, incluyendo esos que dicen hoy ser antianialistas, contribuyeron a crear ese monstruo. Aceptemos las responsabilidades que tenemos
de lo que hemos hecho y tratemos de enmendar los errores que hemos tenido, errores históricos, y poder democratizar Nicaragua. Mientras no tengamos una educación democrática. Algo que yo he aprendido, a ver, dentro de 3 días es 9 de febrero. Y yo vine aquí creo que a las 12 del día. A ver, salimos 6:30, estaba 2 horas en ese día, 4 de vuelo, 10. Sí, a las 12:30 del día entramos a Estados Unidos los 222 expresos políticos. Y yo venía así. Ese día me hizo la entrevista donde me entrevistó la televisión alemana, la televisión española y me entrevistó la prensa. Y al final, Luis Galeano, que me hizo lo que ustedes saben, a pesar de que ocupó mis videos para hacer sus noticias, pero yo no voy a pelear con Luis. Y como a los 3 días, yo tuve una reunión al más alto nivel del Departamento de Estado. Creo que solo 4 tuvimos ese tipo de reuniones de los 222, porque se decían muchas cosas de nosotros. Ese día yo lloré ante los funcionarios del Departamento de Estado y les agradecí de que me habían liberado. Y me preguntaron si te hubieran dado, no sabías que venías para Estados Unidos, porque hasta que nos íbamos montando el avión nos dimos cuenta que veníamos para Estados Unidos, la gran mayoría. Y si te han dicho, me vengo, le digo, antes de estar preso y venirme, me vengo. Pero creo que ha sido un año de mucha experiencia, de mucho aprendizaje, donde a la hora de que se está gobernando, sean republicanos o demócratas, todo el mundo respeta la ley. Aquí no hay problema porque se hizo sandinista, como en Nicaragua. No, yo soy sandinista, hoy vine contra la ley porque están mandando a los liberales. Yo soy liberal, me voy a ir contra porque están mandando a los sandinistas. No, esa es paja. Aquí se respeta la ley. Y aquí en Estados Unidos, después de vivir engañado un cachimbo de tiempo, ¿por qué? Porque tuve que haber conocido a Estados Unidos para darme cuenta los programas sociales que tiene para ayudarle a la gente de pocos recursos o sin ningún recurso, que no los tiene ningún país socialista. Para darme cuenta que aquí no importa que haya sido presidente o seas millonario, si la cagaste contra la ley, te aplican la ley. Y nos engañan, ¡ay, que el imperialismo! ¡Ay! ¿Y cómo logré entender la gran mentira que nos mete el danielismo? Cuando me doy cuenta que hay más de 100,000 sandinistas dentro de Estados Unidos que le hacen barra a Daniel Ortega, que van 2 o 3 veces al año a Nicaragua, que llevan reales que se ganan aquí, porque hay libertad de pensamiento. Así, aquí hay un cachimbo de danielistas, montones hay. Y a lo mejor ni son danielistas, son oportunistas, porque como le permite ir a Nicaragua, con los dólares que se ganaron aquí, compraron una finquita, hicieron su casa, tienen su carro, entonces les vale verga lo que esté pasando en Nicaragua porque viven aquí. Y le hacen aplausos a Daniel Ortega. Hasta eso tiene la primera enmienda constitucional de la Constitución norteamericana o estadounidense, pues. Entonces, aquí hay un poco de anti-yanquis que no conocen ni Honduras. Es más, viven en Managua y nunca han ido a Tipitapa. Y son antigringos. Y no han salido de Nicaragua nunca. Entonces, lo que tienen en la cabeza es la mierda que le meten sus dirigentes, que viven como magnates y les encanta el capitalismo. Pero los engañan a ustedes, pendejos. Esa es una verdad. No tenía, me salí del tema, pero no tenía muchas cosas para hoy. No he estado transmitiendo, todavía no estoy muy bien, pero creo que es necesario. Y un llamado nuevamente a Maradiaga, a Medardo,
Nadie sigue a Monteverde. Como nadie sigue a Santiago Aburto y al poco pendejo que los hacen como que te den gente a través de las redes. Pues no quiere a nadie. Entonces organicémonos. Maradiaga, yo creo que tenés un compromiso con Nicaragua, tenés un compromiso con la democracia. Medardo, yo no soy líder, pero los voy a apoyar. Pregunta, nuevamente. Dame. La cara, tío. No, pero ahí está la otra, están los otros. Hay que meterla ahí en agua. Ahí yo le voy a echar el arroz, ¿no? Entonces, creo que ya tenemos que abandonar esa paja de izquierda, de derecha, de gobierno de los pobres. ¿Saben lo que es el gobierno de los pobres? Producir que vos cada día seas más pobre y un grupito cada día más rico. Vayan, miren en Cuba, en la miseria que andan puteando las muchachas, que 15 y 16 años andan puteando. Pero el grupito del comité central del partido están gordos, rechonchos, viven como magnates, tienen mansiones. Ese es el gobierno de los pobres. Es decir, producir más pobreza. Y para ellos, la riqueza. No anden agarrando vara. Rechacemos izquierda, rechacemos derecha y promovamos la democracia. Mi derecho termina donde comienza el tuyo o al revés. Eso es todo. ¿Qué izquierda? ¿Qué pura mierda? Si un man es inteligente y tiene un proyecto y lo hace tener dinero, yo lo alabo. Antes le decía, sos capitalista. No. Todos tenemos los mismos derechos y si podés vivir mejor que otro, pues ¿qué? Ah, no, pero te quieren obligar a que vivís en la miseria porque es el gobierno de los pobres. Yo te convierto en pobre, produzco más pobre mientras yo vivo rico como dirigente. No anden agarrando vara. Ese es el socialismo del siglo XXI y el socialismo del siglo XX. Bienvenido Reina Salgado, Paldo Palacios, Zunilda, Juan Alberto Picado, Jorge Menocal, bienvenido Jorge Guevara, Cris Bermúdez, Nancy Vázquez, Jairo Cruz, no sé quién es, Carolina Montenegro, bienvenido Mauricio Pacheco. Pero esa es una verdad. Mientras no seamos capaces de renunciar a ideologías pendejas de izquierda o de derecha y nos entendamos de que la democracia es el camino y ¡ay, que yo soy católico! ¡Ay, que yo soy evangélico! Otra bandidencia es la dictadura, echarnos a pelear a católicos y evangélicos. ¿Por qué? Porque a la dictadura no le interesa que estemos divididos. Iba a tocar un tema sobre Bukele, creo que lo voy a dejar para mañana o pasado. Bueno, mañana vamos a tener a Muriel Sáenz, pasado mañana vamos a tener a Sergio Marín Cornavaca. Espero que de aquí al jueves, de aquí al viernes, a ver qué me dice el mayor Sancán. Y tengo días de estarle diciendo al doctor Alfonso Castellón Ayón, un doctrinario liberal. Yo no soy liberal, pero si yo tengo respeto por alguien es por el doctor Alfonso Castellón Ayón, ¿no? Que es un doctrinario liberal. Vamos a ver cuándo podemos tenerlo. Recientemente perdí un hermano, estuvo muy golpeado, pero súper golpeado, el doctor Castellón Ayón, así es que espero que ya el doctor Castellón Ayón, a ver cuándo del día de esto volvemos a tener a Tito Chamorro. Pero sí, de lo que estoy pendiente es de Alex Hernández. Espero que pronto, sí me comunico con él, que pronto acepte
Lo que pasa es que hay mucha gente que cree que se quema si habla con el chino. Pero la verdad es que al chino lo miran más que muchos. En serio. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Recuerden que el día de mañana tenemos a Muriel Sáenz sobre los problemas migratorios y el jueves vamos a tener al director de la mesa redonda, Sergio Marín Cornavaca. ¡Que viva la democracia y que viva Nicaragua! Salgamos ya de Monteverde, yo no sé si en Monte Pelorrush, pero bueno. Porque no representan a nadie, la verdad. Y desde que dicen que se están convirtiendo en una alternativa política a largo plazo, es que quieren tenerlos aquí 10, 15 años de pendejos. Porque están hablando de alternativa política a largo plazo. No agarren vara. Yo no vine aquí a darle largas a Daniel Ortega. Yo vine aquí pensando en que nos vamos a mantener organizados para salir del danielismo lo más rápido posible. Así que vale verga Monteverde. Y ponerle mente a eso, Beato Mairena, ponerle mente a eso, Félix Maradiaga, que los queremos mucho y los respetamos mucho. Ojalá también deje Monteverde, igual que lo dejaste Maradiaga, lo dejaste Medardo, igual que lo dejó Alex Hernández, que pronto te tengamos fuera de Monteverde, porque no hacen nada. Son los mismos politicastros antes del 2021. Y no han ofrecido una alternativa de gobierno. ¿Dónde está? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el proceso de democratización en Nicaragua? No agarren vara. Nos vemos en la próxima.